Palabras de inspiración del pastor Bayless. Él no quería estar en el escenario. Saben, era su presentación, las trompetas estaban resonando, las personas aplaudían larga vida al rey. ¿Dónde está el rey? Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Vayan al primer libro, primero de Samuel, capítulo 10. Nuestra serie ahora se llama Corriendo con Gigantes y estudiaremos a algunos de los hombres y mujeres en la Biblia que eran exuberantes y haremos lo máximo para aprender de sus enseñanzas y de su fe y lo que demostraron en su relación con Dios y también de sus fallas. Y quiero hablarles sobre un gigante en las Escrituras. Fue el primer rey de Israel. Su nombre era Saúl. Israel había sido una teocracia, es decir, Dios era su rey y ellos eran gobernados por jueces, pero las personas fueron con el profeta Samuel y dijeron: oye, ya no queremos una teocracia, no queremos que Dios sea el rey y no queremos a los jueces, queremos ser como las naciones alrededor, queremos ser como el mundo. Y la iglesia siempre se mete en problemas cuando quiere ser como el mundo. Dijeron: danos un rey, queremos una monarquía, queremos ser vistos como las otras naciones, no queremos ser diferentes. No era la voluntad de Dios, no era lo mejor de Dios, pero Dios permitió que tuvieran un rey. De hecho, Dios mismo eligió a su primer rey. Dios seleccionó al hombre Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Él era el mejor candidato disponible entonces y francamente comenzó muy bien. Él comenzó a librar a Israel de sus enemigos y él era el paquete completo, lo tenía todo. Las Escrituras nos hablan un poco de su padre. Parece que su padre era un hombre de grandes proezas físicas y le pasó esos genes a Saúl. Las Escrituras dicen que Saúl era toda una cabeza más alto que cualquiera en Israel. Y además de eso, la Biblia dice que en ese tiempo era el hombre más guapo de todo Israel. Él era fuerte, tenía grandes proezas físicas, era alto, era guapo, era del tipo que algunos queremos odiar, ¿cierto? Vamos, aún su carácter, su lado espiritual, él lo tenía todo. Fue llamado por Dios, fue ungido por Dios, literalmente elegido por Dios. Él era humilde y era sabio, era capaz, tenía influencia, pero al final los planes de Dios para su vida se desviaron del todo. Él terminó lleno de miedo, celos y rabia. Se volvió deshonesto, confabulador e incluso endemoniado. Y al final se quitó la vida. Ahora, al leer su historia, podemos aprender de su vida, porque hay varios momentos clave en los que Saúl giró en la dirección equivocada en ciertas áreas y podemos aprender de sus errores. Solo veremos 4 áreas donde Saúl giró en la dirección equivocada. Y si hacemos los ajustes en el corazón y respondemos de la forma correcta a esto, escuchen, nuestros destinos no deben desviarse, ni tampoco atrasarse. Podemos experimentar como pueblo e individualmente las cosas buenas que Dios planeó para nosotros. Aquí hay algunas cosas que debemos hacer en las que Saúl falló. Número 1, debemos continuar siendo pacientes. Y digo continuar porque Saúl comenzó muy pacientemente. De hecho, él era increíblemente paciente, pero no le duró. Vamos a ver lo paciente que era el hombre. En 1 de Samuel, capítulo 10, Samuel, el profeta, de hecho, derramó aceite en la cabeza de Saúl, demostrando que el Espíritu Santo vino sobre él porque fue seleccionado para ser rey. Y Samuel le dijo: porque Dios te ha ungido
por comandante sobre su pueblo. Estas señales que lo confirman van a pasar. Y le dijo a Saúl, después de que lo ungió, todas esas señales diferentes pasarán y serán la confirmación de que eres el elegido de Dios. Y Samuel le dijo lo siguiente en 1 Samuel 17, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Saúl inmediatamente después vio a su tío, y al inicio de su viaje él buscaba unas burras perdidas de su padre. Escuchen esto, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 15. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me digas qué te dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró que las asnas fueron halladas, mas del asunto del reino no le dijo lo que Samuel le dijo. Él no dijo ni una palabra. Escuchen, si tienes que anunciarles a las personas quién eres, entonces no lo eres. Si tienes que decirles lo que eres, tal vez no lo seas. O también, el fruto de ese llamado no ha madurado lo suficiente para que sea reconocido. Saúl fue paciente y sabio para dejar que los frutos de su llamado hablaran solos. Él sabía que hasta ese momento no había fruto que hablara de él. Ahora, lo siguiente que ocurrió, Samuel reunió a todas las personas e hizo pasar a Saúl y dijo, él es a quien Dios escogió como nuestro rey. Y dice en el versículo 24, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿han visto al que Dios ha elegido? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó alegre diciendo, ¡viva el rey! Y luego Samuel comenzó a decirles el comportamiento de la realeza y envió a todos a casa. Y el versículo 26 dice, Saúl también se fue a su casa, en Gaba. ¿Y qué hizo cuando llegó a casa? Comenzó a decirle a su familia, oigan, me pasó esto, me pasó aquello. Samuel profetizó sobre mí y esas señales pasaron. Otros necesitan seguirme, los nombraré príncipes, los nombraré gobernadores. ¿Reunió a todo el vecindario? No, ¿saben qué hizo? Volvió a la granja de su padre y comenzó a trabajar con el ganado de su padre como lo hacía antes. Y luego llegó la noticia. El pueblo israelita llamado Jabes de Galad fue rodeado y atacado por los amonitas. Y la noticia llegó a Saúl en el capítulo 11, versículo 5. Dice, y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, acababan de gritar con fuerza, ¡viva el rey! Toda la nación. ¿Y qué hizo? Volvió al ganado y estaba trabajando como cualquier otro sujeto. Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Ahora, Saúl se conformó y fue paciente para dejar que Dios abriera puertas para él. En ese punto, el Espíritu de Dios cayó sobre él, organizó un ejército, salió y derrotó a los amonitas. Y luego en el versículo 15 dice, y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey, delante del Señor en Gilgal. Él fue nombrado rey de nuevo, la segunda vez, reconocido por toda la nación. Y básicamente hay 3 etapas que vamos a ver ahí. Creo que generalmente este es el método de operación de Dios. Cuando te llama a algo único y pone un llamado en tu vida para hacer algo, esta es la primera etapa. Eres llamado en privado y ungido. Saúl pasó por esa etapa. Él fue llamado y ungido en privado y lo mantuvo en privado. No lo anunció a nadie, no le dijo nada a nadie. Luego está la segunda etapa, donde eres proclamado por alguien más con una buena reputación y un ministerio fructífero, porque perciben y reconocen tus dones y tu llamado. Pero en esta etapa aún no hay fruto sustancial que dé médula al hecho de que fuiste llamado a algo, y luego la etapa final, donde tus obras y tus frutos hablan por sí mismos. Y veo a Saúl, y él había demostrado mucha paciencia al llegar a este punto. Pero algo comenzó a pasar en su corazón. Se crearon problemas de nuevo con los enemigos de Israel, y Samuel el profeta dijo, escucha, ve a esperarme a Gilgal, estaré ahí en 7 días y ofreceré sacrificio.
antes de ir contra el enemigo. Y leemos en el capítulo 13, versículo 8, dice de Saúl: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel puso, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Ahora Samuel fue al 7º día, como dijo, solo que no llegó al inicio del día. Él llegó hacia el final. Y Saúl, en su impaciencia, dijo: bueno, soy el rey, voy a asumir un nuevo papel, voy a ser sacerdote también. Voy a hacer el holocausto. E invadió un oficio al que no había sido llamado. Invadió un territorio donde no pertenecía y de hecho le costó el reino. Versículo 13. Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Ahora, no creo que fuera solo ese acontecimiento lo que trajo juicio a Saúl, pero creo que la impaciencia que mostró solo era una señal externa de una desviación interna de su corazón, alejado de Dios, que se había alejado más y más de Dios. Tal vez no fue la primera vez que algo así ocurría. Las Escrituras dicen en Salmos 37 y versículo 7, confía en el Señor y espera con paciencia a que actúe. Versículo 34, no seas impaciente para que el Señor actúe. Sigue andando firme en sus caminos y a su tiempo te honrará con toda bendición. Pero había esa tendencia. Saúl había dejado que Dios le abriera puertas, había sido paciente, pero ahí no pasó tan rápido como él quería. Intentó en el poder de su carne hacer que pasara lo que solo Dios puede hacer. Saben, recuerdo a un pastor que conozco muy bien, que tenía a un joven en su iglesia, y ese joven era el paquete completo. Él era obviamente dotado, muy fructífero en el área del ministerio en la que estaba, era parte del equipo de la iglesia. De hecho, voy a llamarlo el flautista. En cada camino que iba, las personas lo seguían, como la persona magnética para el reino. Y estaba comiendo con su pastor principal. Y dijo: escuche, pastor, amo estar aquí, estoy tan agradecido, pero honestamente siento que fui llamado a servir a esta otra área de la iglesia. No uso todo mi potencial aquí. Siento que es en otra área de la iglesia. El pastor lo miró y le dijo: lo sé. Lo he visto, de hecho lo he hablado con varios de los líderes aquí. Y escúchenme bien, el pastor lo miró y esto es lo que le dijo: yo no soy hablándote, es la palabra de Dios. Entiende que este es el Espíritu Santo hablando a través de mí. Dijo: ¿de acuerdo, pastor? ¿Qué es? El pastor dijo: sé paciente. Sé fiel a donde estás ahora y llegará el momento, no demorará, en que esa área de ministerio se abrirá para ti. Ahora no tenemos la apertura, pero va a pasar. La palabra del Señor para ti es: sé paciente. Y dijo: de acuerdo, pastor, así será. 2 semanas luego el joven renunció. No pudo esperar más. A las 8 semanas la posición se abrió y él no estaba ahí y tuvieron que contratar a otro. La Biblia dice que es con fe y la paciencia que heredamos las promesas. Debemos permanecer pacientes. No es suficiente que solo comencemos así. En segunda, debemos ser pequeños a nuestros propios ojos. Saúl era un líder reacio. Cuando Samuel lo conoció, en 1 de Samuel 9:20, Samuel le dijo: ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y escuchen la respuesta de Saúl. Saúl respondió: ¿no soy yo el hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Es impresionante. Él dijo: mira, ¿a qué te refieres con que el deseo de Israel es para mí? Soy de la menor, tenemos menos personas en nuestra tribu y
soy de una familia insignificante en la tribu, no me hables de esa forma. Él no era la gran cosa. De hecho, el día de su proclamación como rey, no lo encontraban. Y el Espíritu Santo, Samuel obtuvo una palabra del Espíritu Santo y Saúl escondido. Y lo hallaron escondido entre las provisiones. Él no quería estar en el escenario. Saben, era su presentación, las trompetas estaban resonando, las personas aplaudían larga vida al rey. ¿Dónde está el rey? El rey no quería estar en primer plano y se escondió. Ya leímos que después de que fue ungido como rey, no era tan grandioso para no volver a servir a su familia y trabajar para su padre de nuevo con el ganado. Y creo que fue una de las principales razones por las que Dios eligió a Saúl. Pero más adelante vemos que hubo un cambio. Primero de Samuel 15, versículo 12. Samuel madrugó para ir con Saúl y le avisaron a Samuel: Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Fue alguien que no quería ser el centro y ahora estaba erigiendo monumentos en su honor. Vamos a poner un pilar, vamos a hacer una estatua mía. Samuel lo encontró y esto es lo que dijo. Capítulo 15, versículo 17. Samuel dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Cuando eras pequeño en tus propios ojos, pero Saúl, ya no eres pequeño en tus propios ojos. Sigamos pequeños ante nuestros ojos. Leí un artículo hace años en una revista, de hecho me impresionó tanto que lo recorté y lo guardé. Era una pareja de ancianos. Ellos hicieron una fortuna, pero vivían vidas muy simples. Si los veías, no pensarías en dinero. No se veían como personas con mucho dinero. Y ya ancianos decidieron que querían dejar un legado. Lo platicaron y dijeron: ¿sabes qué? Vamos a dar toda nuestra fortuna, vamos a dar esos millones de dólares a una universidad para que eduquen a estudiantes, y ese será nuestro legado, la educación de los estudiantes. Y fueron a una universidad importante para ver si conseguían una cita con el presidente para presentarle lo que ellos querían hacer, y no les dieron una cita. Y seguro detrás de escena le dijeron al presidente: oiga, estas personas no tienen nada, tal vez quieran conseguir una beca para su nieta o algo así. No necesitan una cita, tienen cosas más importantes que hacer. Y él no les dio la cita, no los vio, se decepcionaron, se fueron a una segunda universidad. Pasó lo mismo. No solo no vieron al presidente, no pudieron hacer una cita con el presidente. Desanimados dijeron: vamos a otra universidad, y fueron a una tercera universidad. Hallaron el edificio donde estaba la oficina del presidente, fueron ahí y el piso tenía un agujero y había un hombre que estaba trabajando en la tubería. Y él sacó la cabeza, tenía grasa en la cara y dijo: hola, ¿puedo ayudarlos? Dijeron: estamos aquí para conseguir una cita con el presidente. Él dijo: tal vez pueda ayudarlos. Por favor, siéntense ahí. ¿Quieren? Ellos fueron a sentarse, él subió del agujero, se limpió un poco, fue al otro cuarto, se lavó, se puso su traje, salió y dijo: hola, soy el presidente. Dijeron: ¿usted es el presidente? ¿Por qué estaba trabajando en la plomería? Dijo: necesitaba repararse. Tenía tiempo libre y sé cómo hacerlo. Se miraron y dijeron: este es el lugar. Y ellos dieron esos millones de dólares a esa persona. Es importante para Dios que permanezcamos pequeños a nuestros ojos. La verdad es que todos somos un chiste sin Jesús. Sí, es cierto. Muy bien, número 3. Necesitamos ser rápidos para admitir que nos equivocamos y rápidos para arrepentirnos y cambiar. Ahora, hubo una época en particular, después de que el sufrimiento largo de Dios había terminado, hubo una nación de amalecitas cuyo juicio era duro para ellos. Y a todos los sabios de entonces, no tenemos tiempo de entrar en eso ahora, pero Dios dijo: juicio para ellos.
Necesitan destruir a toda la nación, Saúl. Quiero que vayas y destruyas todo. Destruye las ovejas, todo el ganado. Mata al rey, mata a todos. Y Saúl venció a los amalecitas. Y en el capítulo 15, versículo 9, dice: Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, era el rey, y a lo mejor de las ovejas y de los animales engordados, los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Samuel fue con Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel dijo: pues qué balido de ovejas escucho, y bramido de vacas que yo oigo. Y Saúl respondió: ellos los han traído de Amalec, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. No fui yo, Samuel, fueron ellos, fue el pueblo. Versículo 19, Samuel dijo: ¿por qué, pues tú, no has oído la voz del Señor, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de anatema que debió destruirse, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. No fui yo, fueron ellos. Ellos lo hicieron. Yo obedecí, fue el pueblo, es su culpa, no es mi culpa. Y luego Samuel habló estas palabras tan conocidas. Dijo: el Señor se complace tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezcan sus palabras. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y atender que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a su voz. Se necesitó mucho para que él finalmente admitiera que se equivocó. De hecho, fue solo cuando lo arrinconaron por completo y no tenía a dónde ir, nadie más a quien culpar, cuando lo admitió. Mientras tú continúes apuntando a alguien más y eches la culpa a otro, en lugar de tomar la responsabilidad, arrepentirte y cambiar, nunca vas a experimentar la totalidad de lo que Dios tiene en ningún área de tu vida. Y sé que para algunos echar la culpa a otros es algo automático. Pasa tan rápido. Muy bien, número 4. Necesitamos aprender a regocijarnos cuando otros son honrados. Avanzamos al futuro de Israel. Estaban peleando con los filisteos estaban de un lado del valle, Israel estaba del otro lado. Y claro, el campeón de los filisteos, Goliat, salía a diario a desafiar a Israel. Denme un hombre para pelear. Los israelitas huían, incluyendo a Saúl. Tenían miedo, pero llegó un pastorcito y venció al gigante con su honda, sacó la espada del gigante y le cortó la cabeza y derrotó a los ejércitos filisteos. Retomamos esto en 1 Samuel 18, versículo 6. Ahora aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó mucho Saúl y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí solo 1000. No le falta más que el reino. Y Saúl odió a David desde aquel día. Y desde este momento Saúl comenzó a tener un espíritu malvado e intentó asesinar a David en varias ocasiones. David ganó ese día y merecía el crédito que obtuvo, pero Saúl, por sus propias inseguridades, lo vio como una amenaza. Y amigo, lo que sea, en la familia, en los negocios o en la casa de Dios, debemos aprender a regocijarnos cuando otros son exaltados y honrados. Y no es que les aplaudamos, pero en silencio decimos: ¡oh, qué tonto!
Sí, idiota, espero que te lastimes. No, Dios quiere que en nuestros corazones nos regocijemos cuando otros son honrados. Y honestamente, creo que Dios nos observa de cerca en esa área. Y que se libere nuestra influencia futura para las cosas mayores que Dios tiene para nosotros está unida a la actitud de nuestro corazón en relación con esto. Las personas con corazones pequeños siempre quieren dejar atrás a los otros en su propio mundito. Siempre quieren aminorar a los demás por su propia inseguridad, poca fe y almas pequeñas. Debemos crecer más que eso. Sí sé que algunos aquí comenzaron así, pero parece que las cosas no van miel sobre hojuelas y están tentados a tomar las cosas en sus propias manos y hacer que pasen en sus propias fuerzas. Y la cosa es que si hacen que pasen, van a tener que continuar siendo el viento de sus velas y finalmente se quedarán sin aliento. Dios quiere ayudarnos a seguir pequeños a nuestros ojos. Dios puede lograr grandes cosas a través de una persona que no tiene que tener el crédito. Y para los que tenemos ese defecto de siempre culpar a otros, quiere ayudarnos. En serio, eso dañará su matrimonio y mucho. Dañará sus amistades y mucho. Evitará que entren a las cosas más grandes que Dios tiene, incluso si es su destino. Si no puedes hacerte responsable, arrepentirte y cambiar, eso te detendrá hasta la tumba. Sabes, si el rey Saúl hubiera sido agradecido por lo que David hizo cuando mató a Goliat, pudo decir: gracias a Dios que alguien hizo esto. Nuestra nación se salvó, Dios bendice a David, pero no hizo eso. ¿Sabes? Es una historia trágica en la Biblia ver cómo Saúl terminó los planes originales para él. Y por las decisiones que tomó y la pequeñez de su corazón, nunca pudo cumplir esas cosas. La verdad es que Dios quiere ayudarte, Él quiere ayudarme a llegar al final, al terminar nuestra carrera con fuerza para Jesús. Y si pudiera ahora, me sentaría contigo, tal vez estás en tu sala, donde sea que estés, tal vez iría a la cocina contigo, haría una taza de té y nos sentaríamos a disfrutar un té y hablar un poco y luego oraríamos. Ahora, esto es lo más cerca que puedo estar de ti para hablar a través de la pantalla, pero te diré algo. Tomemos un momento para orar juntos sobre el destino que Dios tiene para nosotros, que no se descarrile y termine con fuerza. ¿Podrías orar conmigo? Padre, vengo a ti ahora con mi amigo y te pedimos que nos ayudes por el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a cumplir todo lo que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser pequeños a nuestros ojos. Ayúdanos a regocijarnos cuando usas a otros para hacer cosas grandes. Pedimos que nos ayudes a llegar a la meta. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.